Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, el 45 y del 47 al 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que es ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con las dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y este pasaje está ubicado después de las dos multiplicaciones de panes que Jesús hace y después de los dos anuncios de su pasión. Jesús recientemente había llevado a 3 de los discípulos a un monte alto, como lo había predicho, después del primer anuncio de su pasión y la resistencia de Pedro a que Jesús sufriera. Anunció las condiciones para seguirlo: querer seguirlo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús, no a sí mismo. Y les dijo: de entre los aquí presentes hay algunos que no van a morir sin haber visto antes el reino de Dios venir con gloria. Unos días después, según San Marcos 6, según San Lucas 8 días después, Jesús tomó consigo a 3 de ellos, a Santiago, a Pedro y a Juan, y subió con ellos a un monte alto, donde fue transfigurado y donde se aparecieron dos personajes importantes de la historia de Israel y del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y allí escucharon resonar desde una nube que los cubrió una voz diciendo: este es mi Hijo amado. Después bajaron de allá, de ese monte alto, y mientras que bajaban, le preguntaron a Jesús acerca de Elías, que tenía que venir. Jesús les prohibió que hablaran de esto a la gente hasta que Él resucitara entre los muertos. Cuando llegaron a la parte de las faldas de esa montaña, se encontraron con una muchedumbre, se oía un tumulto, mucho ruido, y entonces alguien se le acercó a Jesús diciendo: traje a mi hijo para que lo curaran tus discípulos, pero no han podido. Y entonces Jesús lo reprende: esta generación malvada y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganme al muchacho. Y entonces Jesús lo libera. ¿Qué sucede después de esto? Que Jesús vuelve a anunciar a los discípulos su pasión, que va a ser entregado el Hijo del Hombre en manos de los hombres, que le van a dar muerte y al tercer día resucitaría. Ellos no lograban entender qué es lo que quería decir y no querían preguntarle. Pero ¿qué sucede? Que empiezan a discutir entre ellos quién era el mayor de todos, y Jesús tomó a un niño al llegar a la casa,
y se lo puso en medio a los discípulos, lo abrazó y les dijo: el que recibe un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y entonces, de aquí viene el enlace de esto que hoy leemos. Recibir a un niño en mi nombre, esta expresión de Jesús hace que Juan recuerde algo que les ha sucedido con alta probabilidad mientras que ellos andaban en la misión a la que Jesús los mandó, expulsando demonios y sanando enfermos. Juan le comunica a Jesús lo que piensa que es un acierto. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, porque probablemente a ellos los vieron y los oyeron mientras exorcizaban a algún endemoniado o a muchos para que lo hubieran repetido y hubieran visto los efectos y ellos mismos usaran ese método. Este hombre estaba expulsando a los demonios en su nombre y esto indica el verbo en tiempo imperfecto. Expulsaba significa continuación, que estaba prolongando la acción o que lo hacía con frecuencia. Y entonces Juan dice: como no te sigue o no está siguiéndote con nosotros, se lo prohibimos. ¿Quién fue de compañero de él, de Juan? Posiblemente su hermano Santiago. Los dos se lo prohibieron porque no era discípulo de Jesús. Y la respuesta que viene de los labios del maestro es: no se lo prohíban. Porque nadie que en mi nombre haga milagros, después será capaz de hablar mal de mí. Viendo los efectos que produce la invocación del nombre de Jesús sobre alguna realidad concreta, puede ser una enfermedad, puede ser una posesión. Jesús en este caso se refiere a los efectos de la invocación suya sobre un endemoniado. La liberación es considerada como un milagro y es obtenida por la invocación del nombre de Jesús, y esto es efectivamente un exorcismo, conjurar por el nombre de Jesús. Y entonces quien haga esto obtendrá un milagro si queda la liberación realizada. Pero no deben impedirlo, no lo deben prohibir, porque no hay nadie que en mi nombre haga esto y que obteniendo el milagro, el efecto, después hable mal de mí. Lo que después nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, es que hay efectos también y reacciones del maligno cuando se hace eso sin la autoridad. Pero Jesús les dice que cualquiera que a ellos les comparta un vaso de agua, algún servicio por ser discípulos suyos por el nombre de Cristo, no va a quedarse sin recompensa. Pero les advierte que deben evitar ser ocasión de pecado para la gente sencilla. En este caso parece ser por prohibirles invocar el nombre de Jesús. Es mejor para ellos amarrarse al cuello una piedra de molino, una piedra enorme, que los burros o las mulas hacían girar amarradas a un perno con un arnés. Y ese tipo de piedras, dice Jesús, conviene que se la pongan en torno al cuello y sean arrojados al mar y mueran anegados. Esto significaba la manera extrema de evitar escandalizar a alguien, pero significaba también una muerte ignominiosa, no ser sepultados. Era una pena terrible para los hebreos y era un castigo que ejecutaban también en esa época los romanos en la región. Los mismos fariseos, a los que estaban de acuerdo con los romanos, así los hacían morir. Y dice Jesús que se debe evitar todo tipo de causa de pecado. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Porque si tú entras manco o cojo a la vida eterna o tuerto, vivirás para siempre. Pero si entras con las dos manos, los dos pies y los dos ojos al pecado, entonces tú serás arrojado al fuego que no se acaba, que no se acaba de consumir, el fuego eterno. Tenemos que elegir entre hacer la
decisión radical de evitar la ocasión de pecar para poder obtener la vida eterna. De lo contrario, tendremos el castigo eterno. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.